Buenas tardes y bienvenidos a todos quienes se han conectado a esta nueva edición de Ibis Campus, que es la iniciativa educativa de capacitación de Ibis para sus suscriptores premium, que son partes del ecosistema digital de negocios de Ibis. En esta oportunidad, en esta edición, vamos a hablar de un tema que es muy importante, muy importante para la sostenibilidad de los negocios que estemos realizando y sin embargo no se le presta suficiente atención hasta que es muy tarde. Y de ahí muchas veces no hay vuelta atrás y las pérdidas que ahora uno no cuantifica son finalmente inconmensurables. Cuando uno pierde datos, cuando uno pierde información, cuando uno deja a merced de delincuentes la información con la que transacciona o la información de sus clientes, está poniendo en riesgo a toda una cadena de stakeholders y a toda su cadena de suministro y probablemente el futuro de su propio negocio. Así que en esas circunstancias es muy importante que empecemos a hablar de una vez de ciberseguridad con la seriedad que se merece y por eso es que el día de hoy hemos invitado a nuestro especialista in-house, a Marco Montenegro, que es el ingeniero Marco Montenegro, que es un especialista en seguridad de la información precisamente, es nuestro CISO, ¿no? Que es el Chief Information Security Officer, es especialista en ciberseguridad también, gestión de riesgos, gestión de continuidad de negocios, y le damos una calurosa bienvenida para que pueda compartirnos sus conocimientos. Gracias, Marco, por acompañarnos hoy. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por su participación en este webinar. En principio me presento. Soy el ingeniero Marco Montenegro. Como comentó Carlos, soy oficial de seguridad en IBIS. Soy especialista con más de 15 años en el campo de gestión de seguridad y información, ciberseguridad, gestión de continuidad de negocio y gestión de riesgos. He trabajado principalmente en el rubro de servicios financieros, en interacción con entidades de España, Argentina, Perú, Colombia, Chile, México, Uruguay y Paraguay. Ahora dedicado al sector de la tecnología. En esta oportunidad les compartiré mi experiencia respecto a buenas prácticas de seguridad dirigidas a pequeñas y medianas empresas, bajo el entendimiento de que no somos un banco o empresa grande, por lo que definiremos una línea base acorde a las restricciones de presupuesto que podría mantener una pyme y a partir de la cual pueda seguir sumándose mayores necesidades de inversión en seguridad. Pero, ¿cuánto es suficiente en inversiones de seguridad? Finalmente, la seguridad es infinita, siempre habrá algo más por hacer, algún control más por añadir. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a un estado de seguridad total? Bueno, la respuesta es nunca. La seguridad total no existe. El riesgo nunca va a ser igual a cero. El riesgo es inherente al desarrollo de toda actividad y siempre está presente en lo que hacemos. Entonces, ¿qué objetivo debo perseguir para alcanzar la seguridad ideal? El objetivo de gestionar riesgos es llevar el riesgo a condiciones aceptables para nuestro negocio. Ok, pero ¿cómo se definen las condiciones aceptables? Eso es definido justamente por las buenas prácticas, las normas, los estándares. Significa que si nos esforzamos en cumplir las buenas prácticas en seguridad de información para pymes, entonces nos encontraremos en un ambiente de riesgo aceptable o seguro. Para empezar, habría que entender qué activos de información mantienen las pymes a fin de determinar las necesidades de protección en seguridad de información. En un artículo de Microsoft de este año, indica que el 95% de las pymes peruanas considera que la pandemia aceleró su proceso de transformación digital, impactando positivamente en su negocio. Asimismo, las principales inversiones efectuadas en adopción al trabajo remoto fueron computadoras portátiles en un 80%, un 51% menciona capacitación para el trabajo remoto, un 49% teléfonos celulares y un 44% en lo que refiere a plataformas de videollamadas. Ello significa que podríamos encontrar a pymes en determinados casos, computadoras, smartphones, herramientas de videoconferencias,
servicio de Internet dedicado, colaboradores, espacios de trabajo, entre otros. Este estudio de Microsoft también nos da una visión sobre la preocupación de las pymes en temas de ciberseguridad, considerando que el 88% lo considera una prioridad para la empresa. Esto se debiera en buena parte al proceso de transformación digital. Muchas de estas empresas han sido prácticamente forzadas a adoptar estas herramientas por las necesidades que implicó la pandemia del COVID-19. Entonces, encontramos que un 60% adquirió sistemas de seguridad o plataformas antivirus, un 49% dice que adoptó una nueva plataforma de trabajo, el 25% es el porcentaje promedio de presupuesto de tecnología que las empresas invierten en seguridad. Uno dice también que el 89% de las pymes creó nuevas reglas de acceso a la información. El 85% asegura que la ciberseguridad es una prioridad en la empresa. El 83% reporta tener políticas de ciberseguridad en su empresa. El 78% de los líderes de las pymes se preocupa y habla de seguridad y el 75% tiene una gestión centralizada de los dispositivos y, y aplicaciones. Pero, ¿cuáles son las preocupaciones que debemos abordar en materias de ciberseguridad? Según el informe de LATAM CISO en 2023, emitido por la Universidad de Duke, la principal amenaza en las empresas en general es el phishing, es decir, los correos que llegan a nuestra bandeja de entrada y que intentan persuadirnos para que hagamos clic en el enlace o archivo adjunto malicioso y con ello lograr comprometer nuestros equipos o capturar credenciales o información sensible a través de páginas web fraudulentas. Luego tenemos el ransomware, que es un tipo de malware que cifra los archivos de usuario, bloqueando su acceso para pedir un rescate a cambio de brindar la clave de cifrado para poder tener acceso a estos archivos. También tenemos lo que es ataque de malware, bueno, que no es ransomware, como programas maliciosos con troyanos que roban contraseñas, principalmente dirigido a conseguir el acceso a la banca por internet de la empresa. La ingeniería social, que tiene por objetivo persuadir a que el usuario efectúe alguna acción que pueda comprometer a los activos. Por ejemplo, abrir archivos o enlaces maliciosos, siendo el mecanismo más fácil, sencillo, rápido para vulnerar a una organización o persona. La explotación de vulnerabilidades de día cero, que son vulnerabilidades recién descubiertas, por lo que no se cuentan con algún parche de software o medida de mitigación. La suplantación dirigida a un objetivo, por ejemplo, un spear phishing, que son phishing dirigidos a ejecutivos seleccionados. Amenazas internas, por ejemplo, colaboradores descontentos que pueden sabotear activos de información mientras tienen acceso. Y denegación de servicio, que son ataques de saturación de recursos y servicios de la organización, haciendo que colapsen y no se encuentren disponibles para los usuarios. En la región, según un informe de Kaspersky, son unos 27 millones de pymes en América Latina, un 25% de estas, es decir, un cuarto de estas ha sufrido incidentes de ciberseguridad. El 30% de las pymes de la región no cuenta con un software de seguridad en los equipos. Dice también que las pymes que sufren un ciberataque pueden tener pérdidas hasta $155.000 y también podrían enfrentar consecuencias como multas y compensaciones a clientes y autoridades, pérdida de socios de negocios y daño a su reputación. Esto puede generar también un daño colateral, ya que una pyme puede ser para los criminales la puerta de entrada hacia grandes empresas. Por ejemplo, si comprometen el equipo de una persona de contacto de la pyme hacia una gran empresa, el atacante puede generar un phishing basado en contenido real o la continuación de conversaciones por correo, el cual podría persuadir en gran medida a la gran empresa de que se trata de correo legítimo y de esa forma encaminar un ataque exitoso.
En el contexto local, vemos el boletín trimestral de la Policía Nacional del Perú de este año. Señala que hasta fin de marzo se han reportado 5.274 casos vinculados a la ley 30096 de delitos informáticos, la cual tiene por objeto sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos cometidas mediante la utilización de tecnologías de información o de la comunicación con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra el cibercrimen en nuestro país. El cibercrimen, entonces, es una conducta ilícita que hace uso de cualquier medio informático susceptible de ser sancionado por el derecho penal. A continuación, también se describen estas principales conductas ilícitas, por ejemplo, fraude por correo electrónico a Internet, el fraude de identidad, que es en caso de robo y uso de información personal, el robo de datos financieros o de pagos con tarjetas, el robo y venta de datos corporativos, la ciberextorsión, que es exigir dinero para evitar un ataque bajo amenaza, ataques de ransomware, cryptojacking, que es por medio de los cuales hackers realizan la minería de criptomonedas, usando recursos, bueno, que no son propios. El ciberespionaje, en lo el cual los hackers acceden a los datos gubernamentales o o empresariales, la interferencia de sistemas de manera que se compromete una red, la infracción de derechos de autor, apuestas ilegales, ventas de artículos ilegales en línea, solicitud, producción o posesión de pornografía infantil. Muchos de estos servicios se ofertan en la dark web, que es el mercado negro del Internet, pudiendo encontrar, por ejemplo, desde $10 ataques de denegación de servicios a sitios web y base de datos de tarjetas de crédito con CBBs. Ahora está en boga el denominado cibercrimen as a service o cibercrimen como servicio, que no es otra cosa sino un modelo de crimen organizado en el que los actores de amenazas venden sus herramientas, experiencias y servicios a otras personas. El ransomware as a service o ransomware como servicio forma parte también de este modelo. Según reporte Telefónica para este año, entre las formas más frecuentes de ciberataques a pymes destacan el robo de datos, destinado a robar información a través de ingeniería social para obtener información confidencial de los usuarios. Entre estos se encuentran los engaños por correo electrónico, phishing, las llamadas de voz, el phishing con V, y por mensaje de texto, el smishing, ¿no? Los SMS. En todos estos casos pueden afectar a personas naturales y también ejecutivos que mantienen y acceden a información privilegiada dentro de sus organizaciones. En segundo lugar, observamos el secuestro de datos y sistemas. Para esto, el ransomware, que habíamos comentado que se trata de un tipo de software malicioso ampliamente utilizado por los ciberdelincuentes para bloquear el acceso a un sistema informático o a los datos que se encuentran en él y solicitar a cambio el desbloqueo de sumas cuantiosas de dinero. El ransomware infecta plataformas informáticas o incluso dispositivos personales, como método, por ejemplo, como métodos como el envío malicioso de emails o SMS, ¿no? El phishing o el smishing, para que el usuario acceda al engaño y una vez infectado el dispositivo, los ciberdelincuentes utilizan técnicas de destrucción masiva para secuestrar otros equipos dentro de la red. Finalmente, ciberataques a plataformas web, ya sea mediante la explotación de vulnerabilidades que permiten lograr la ejecución de código remoto o RCE, ataques de inyección de código que podrían relevar datos sensibles de nuestra plataforma o redireccionar enlaces en nuestra web a contenido no autorizado, por ejemplo, como páginas de adultos. El defacement, que es la modificación no autorizada de la apariencia de la web, la denegación de servicio por la modificación de la configuración de la web, logrando como resultado los errores, por ejemplo, 500 o 503, que corresponden a errores de servidor o la indisponibilidad del servicio. En otros ataques, entre otros ataques. En el caso de la denegación de servicio, también puede darse por la sobrecarga de plataformas informáticas o el servicio.
con solicitudes de acceso provenientes de diversos dispositivos. Por ejemplo, las botnets, ubicados en cualquier lugar hasta generar un tráfico que no puede ser procesado y así generar una caída del servicio que afecta a cualquier usuario legítimo que quiera acceder. Bueno, las botnets o redes zombies son generadas justamente por el malware que se puede alojar en nuestras computadoras y sin que nosotros nos percatemos, sirven como soldados para formar parte de ataques sincronizados masivos hacia objetivos específicos. Entonces, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Ciertamente habría que entender qué objetivos por naturaleza persigue todo negocio. Un negocio aspira a ser rentable, a permanecer en el mercado y ser responsable con la sociedad y el entorno donde opera. Por lo que nos podría pasar es ciertamente que un incidente de esta naturaleza impacte en la continuidad de negocio de toda la empresa y afecte de manera significativa los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, ¿cómo prevenir que ocurran eventos no deseados? Y en caso de que ocurran, ¿cómo disminuir su impacto en la pyme? Bueno, con ciberresiliencia. ¿Qué es eso de ciberresiliencia? La ciberresiliencia trata sobre la capacidad de una organización para prevenir, identificar, contener y recuperarse de las amenazas contra datos o activos de información que sean relevantes para el negocio. Disponer de una estrategia de ciberresiliencia es vital para la continuidad de negocio, así como para reducir las pérdidas económicas y daños a la reputación. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia que debemos adoptar como pymes para mejorar nuestra postura de seguridad y llegar a ese riesgo aceptable? Bueno, justamente gestionando riesgos para nuestros activos de información que consideramos críticos. Y eso lo hacemos primeramente identificando activos críticos, analizando los riesgos de estos activos críticos, determinando luego qué riesgos son aceptables y no aceptables. Sobre aquellos que no son aceptables, establecer las medidas de tratamiento, implementarlas para finalmente evaluar la efectividad de esas medidas respecto al riesgo y la estrategia de tratamiento adoptada. Lo primero entonces es identificar cuáles son los activos de información crítico que buscamos proteger. Los activos de información son conocimiento de información, así como los medios que la gestionan. Tienen valor para la organización y por ello deben ser protegidos. En este sentido, debemos identificar las joyas de la corona, es decir, aquellos activos de información cuya pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad generan mayor impacto para las organizaciones. ¿Cómo identificamos estas joyas de la corona que buscamos proteger? Bueno, es recomendable mantener un inventario de activos que nos ayude a identificar los activos primarios, como la información estratégica, comercial, administrativa, financiera, operativa, datos personales que se relacionan incluso con la regulación de protección de datos personales, es decir, la información per se como intangible. Esa información debe ser clasificada y valorada por su propietario, ¿sí?, en términos de cómo impacta para el negocio la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquella que genere mayor impacto se debe considerar como crítica. Para toda información crítica debemos indicar los activos de soporte, es decir, dónde se procesa o mantiene la información. Documentos, archivos o registros, software como un sistema de contabilidad, hardware como computadoras o dispositivos móviles, ambientes como espacio de trabajo o almacenes, personas, ya sea colaboradores internos o proveedores, dónde se ubican, quién es el custodio, quién los administra, los controles de seguridad para el activo y quiénes acceden y usan la información. Una vez que los activos de soporte, bueno, una vez que sé cuáles son estos activos de soporte y cuáles tengo que proteger, debemos indicar las amenazas que pueden explotar las vulnerabilidades de los activos de información, así como de, así como las consecuencias que pueden tener la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información para el negocio.
Por ejemplo, si nuestro activo de información crítico es información de facturación, esta trata esta se trata en archivos o ficheros de facturación y tal vez en algún sistema de facturación. Los archivos de facturación podrían ser cifrados por ransomware y el sistema de facturación podría ser víctima de un ciberataque por explotación de vulnerabilidades en el software no actualizado. Los archivos de facturación podrían ubicarse en un estante sin llave en ambientes sin un adecuado control de acceso, facilitando algún acceso no autorizado a estos registros. El sistema de facturación reside normalmente en un servidor de aplicaciones, el cual podría encontrarse expuesto a ciberataques de fuerza bruta, por ejemplo, al puerto de escritorio remoto, al no contar con algún firewall de protección y por el uso de contraseñas débiles. Estos servidores pueden ubicarse de repente en un cuarto técnico, el cual podría mantener en material inflamable y al no contar con sistemas de detección de humo, podría propiciar ciertamente un incendio. Finalmente, las personas también son activos de soporte, ya que acceden y conocen la información, pudiendo desencadenar algún compromiso por ser blancos de phishing. Cuando ya se conoce qué puede ocurrir y qué efecto puede generar en mi negocio, entonces debemos determinar si los riesgos son aceptables o no. Al inicio habíamos comentado que justamente cuando gestionamos riesgos buscamos llevar el riesgo a condiciones aceptables, es decir, llegar al riesgo aceptable. Entonces, el riesgo aceptable es el riesgo cual las empresas o personas están dispuestas a aceptar al desarrollar sus objetivos. Por ejemplo, al ir a trabajar sabemos que pueden haber accidentes de tránsito. Al ir a comprar sabemos que podemos estar expuestos a sufrir asaltos o robos. Sin embargo, lo consideramos como parte de la rutina, algo normal. El riesgo no aceptable, por el contrario, es el que nos preocupa y necesitamos hacer algo al respecto, ya que no podemos convivir con ello. Si a pesar de conocer esto no hacemos nada al respecto, entonces estaríamos asumiendo un riesgo que tarde o temprano nos pasaría la factura. Bueno, en esta fase, los riesgos no aceptables deben ser gestionados para llevarlos a zonas de aceptabilidad mediante la adopción de estrategias de tratamiento. Bueno, si el riesgo tiene alta probabilidad de ocurrencia y bajo impacto para el negocio, eh, se recomienda modificar el riesgo, implementando medidas de control que permitan mitigar o reducir el riesgo. Por ejemplo, implementar una solución de seguridad para pymes que me proteja del ransomware. Si la probabilidad de ocurrencia es baja y el impacto es bajo, entonces se podría retener el riesgo, es decir, considerarlo como aceptable. Por ejemplo, que se dé un corte de energía eléctrica en la oficina por espacio de una hora de manera esporádica. Si tengo mis datos y servicios en la nube y puedo acceder desde un dispositivo móvil, podría ser aceptable algún corte de luz un par de veces por año. Si la probabilidad es baja y el impacto es alto, debería compartirse el riesgo con un tercero, por ejemplo. Finalmente, eh, a ver, por ejemplo, una póliza de seguros para riesgos cibernéticos o compartir el riesgo del proceso con un tercero. Finalmente, si la probabilidad es alta y el impacto es alto, es preferible evitar el riesgo no efectuando o suspendiendo la actividad que relaciona al riesgo. Por ejemplo, si lanzamos una página web con un carrito de compras y pasarela de pago sin considerar medidas de seguridad para la operación. Bueno, hay que tener por seguro que no va a pasar mucho tiempo hasta que puedan hackear la página. Habiendo determinado las medidas necesarias para tratar los riesgos identificados, nos corresponde ahora implementarlas.
La línea de base para la implementación de medidas de seguridad se aterriza en estos objetivos de control definidos. Podría haber discrepancia en el orden, sin embargo, es recomendable en función de la urgencia en un escenario en donde aún no tenemos compromiso en nuestros sistemas. Deberíamos partir en lo inmediato con asegurar las contraseñas y cuentas de usuario en los equipos y sistemas que empleamos. Luego de ello, en inmediato, efectuar copias de seguridad para los sistemas y datos. A partir de entonces, podríamos pensar en implementar alguna solución de seguridad acorde a nuestra necesidad, la cual incluso nos puede ayudar a detectar las necesidades de actualización de software y proceder con esta actualización. Bueno, esto no es estático, ¿no? Uno debiera, por ejemplo, hacer un nuevo backup, ¿no? Luego de haber actualizado el software. Finalmente, capacitar y brindar información constante sobre amenazas, vulnerabilidades y usos aceptables de los activos de información. Todo ello sobre la base de que estos controles deben de tener roles y responsabilidades definidos para su administración y uso, así como políticas y procedimientos alineados a las buenas prácticas y estándares. Bueno, las contraseñas son las llaves de nuestra identidad digital, por lo tanto, es nuestra obligación protegerlas de caer en manos equivocadas. Las buenas prácticas para ello nos dicen cambiar las contraseñas iniciales en el primer uso, ya que si tenemos una contraseña por defecto o brindada por algún intermediario, debemos asegurarnos que la contraseña se mantenga en secreto exclusivamente por cada uno de nosotros. Evitar el reuso de la contraseña. La idea de rotar las contraseñas es justamente para evitar su uso malintencionado en caso haya sido comprometida. Existen sitios en Internet donde advierten qué cuentas han sido vulneradas sus contraseñas. También corresponde emplear tokens de autenticación, los MFA, los FA, OTP, ¿no? One Time Password. Cuando estén disponibles, uno de los métodos eficaces para frenar el phishing tradicional es emplear justamente mecanismos de autenticación de doble factor o verificación en dos pasos que incorporan tokens o password de un solo uso. Recordemos que un factor sería la contraseña, ¿no? Algo que sabemos. Si nuestra contraseña es comprometida por un tercero no autorizado, el segundo factor, que sería el token recibido en algún dispositivo, debiera impedir el acceso no autorizado. También debemos emplear contraseñas complejas, considerar pues, que debe tener amplia longitud, incluyendo mayúsculas, minúsculas, letras, números, símbolos. Los sistemas de cómputo moderno e inteligencia artificial permiten craquear contraseñas cada vez más rápido, por lo que si antes era suficiente mantener una contraseña de 8 caracteres, en esos tiempos ya no lo es. Cada vez más es requerido mantener mecanismos de autenticación más complejos que sean un reto para la ciberdelincuencia. También debemos evitar que la contraseña sea igual al identificador de usuario. Por ejemplo, la contraseña igual al DNI, o al correo, o al username, o el username más el año vigente, ¿no? Es equivalente a dejar la llave de la casa colgada en la cerradura de la puerta. Evitar palabras fáciles, predecibles o secuencias de teclado, ¿no? DNI, RUC, fecha de cumpleaños, del 1 al 8, QWERTY, ¿no? Existen diccionarios con contraseñas comunes que se emplean para ataques de diccionario y fuerza bruta. Y el usar esas contraseñas es una invitación, es enviar una invitación al ciberdelincuente, bueno, para que nos vulneren. No escribir contraseñas en papeles ni compartirlo con nadie. Si la contraseña es un secreto, se entiende que únicamente pues tiene que estar almacenada en nuestra cabeza, ¿no? Debe evitarse escribir la contraseña en papelitos, posits o equivalentes. Hay que cambiar las contraseñas de forma periódica o cuando se crea que haya sido comprometida. ¿Cuál es el periodo ideal para rotar las contraseñas? Bueno, podríamos recomendar entre un mes a 90 días. Podría ser antes en caso se sospeche de infidencia. Finalmente, emplear mecanismos para mitigar intentos repetitivos fallos de acceso. Existen herramientas mecanizadas para forzar accesos no autorizados mediante ataques de fuerza bruta o de diccionario. Si disponemos de medios para evitar estos eventos de tal forma que permitan limitar estos ataques, entonces, bueno, activémoslo. Por ejemplo, el bloqueo de la sesión a los 3 o 5 intentos fallidos de acceso o la verificación en 2 pasos cuando se presenten ese tipo de anomalías.
También debemos revisar los accesos y privilegios otorgados a los usuarios sobre los activos de información. Las buenas prácticas nos dicen cambiar o desactivar las cuentas de acceso por defecto. Es como encontrar routers o sistemas con cuentas admin, root. Podemos encontrar manuales técnicos incluso de paneles de alarma, cámaras con contraseñas de fábrica. Lo mejor es cambiar o desactivar estas cuentas, más aún considerando que muchas de ellas pueden accederse desde Internet. Asignar cuentas de usuario y permisos de acceso a los colaboradores según las funciones que realiza y bajo el mínimo privilegio. Mm. Bueno, ¿cuál es la necesidad de que nuestros colaboradores tengan privilegios como superusuarios en nuestros sistemas, redes sociales, sistemas CMS, por ejemplo, WordPress? Los permisos deben acotarse según las funciones que realizan. Hay que restringir los privilegios de administración a una función especializada que se encargue de la administración y soporte de los equipos y los sistemas. Los privilegios de administración que permiten instalar software y hacer cambios en la configuración de los sistemas deben restringirse únicamente a personas o puestos específicos que tienen responsabilidad sobre estas tareas. Los usuarios no deben de tener permisos de instalación de software ni navegar en Internet con una cuenta de usuario administrador, ya que esta, por ejemplo, podría permitir hacer cambios en el equipo em, y comprometer el mismo, ¿no? Bueno, eso alineado con lo anterior, ¿no? No se debe navegar en Internet con una cuenta con privilegios en el equipo. Si caemos en una página comprometida, podemos afectar nuestros equipos. También debemos habilitar el bloqueo automático de pantalla y sesión por la inactividad del usuario. Hay que considerar que en caso de que un colaborador sea ausente, deje el equipo desatendido. Por lo que si no tenemos la buena práctica de bloquear la sesión del equipo cuando nos ausentamos, debemos configurar el bloqueo de pantalla por 2 o 3 minutos ante la inactividad de la sesión del usuario. De esta forma estamos evitando accesos no autorizados a la información cuando dejamos el equipo desatendido. Debemos retirar los accesos del personal cesado tan pronto como deje de trabajar para el negocio. Si alguno de nuestros colaboradores deja de trabajar por tiempos prolongados o es desvinculado del negocio, de inmediato debe retirarse los accesos. Para ello nos es útil también el contar con el inventario de activos de información. A veces no tomamos en cuenta que un usuario mantiene acceso sobre redes sociales, algún servicio de almacenamiento en nube. Si empleamos cuentas genéricas de uso compartido, deben cambiarse las contraseñas ante estos casos. Y finalmente, de forma periódica, revisar los accesos de personal para verificar si siguen siendo válidos. Puede que haya rotación o cambio de funciones en nuestros colaboradores, por lo que podrían mantener acceso sobre los servicios que en la práctica no deberían poder hacerlo. La mejor medida contra un incidente con compromiso en los equipos es disponer de copias de respaldo fiables para restaurar la información que pudo verse afectada. Al no efectuar un backup, se considera asumir la responsabilidad por los impactos generados por la pérdida de confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información resultado de incidentes de seguridad y o técnicos que se puedan presentar. Por ejemplo, el robo de una laptop, la falla de disco duro o el daño que genere algún malware. Lo primero es entender cuál es el punto objetivo de recuperación. ¿Cuál es el tiempo de datos procesados que es tolerable perder ante un incidente? Si estoy almacenando transacciones en un sistema y si la base de datos se corrompe, ¿cuánto tiempo de procesamiento me es tolerable perder? ¿1 hora, 30 minutos, 10 minutos, 5 minutos o ninguno? Si la tolerancia es cercana a cero, entonces las necesidades de backup serán las de replicación o sincronización continua. Es decir, mi backup debería estar reflejándose como un espejo en otro sistema de almacenamiento de forma continua. Por el contrario, si la tolerancia es lejana a cero, las necesidades de backup serían las programadas según la frecuencia requerida, diaria, 2 veces al día, etc. También debemos indicar el tiempo de retención de los registros, alineado a los requisitos legales y reglamentarios. Como pymes, debemos atender ciertas obligaciones, ya sea comerciales o de organismos regulatorios. Debemos indicar las necesidades de retención o conservación de registros para el cumplimiento legal, por ejemplo, contratos comerciales, requisitos de la SUNAT o de prevención del lavado de activos.
También debemos realizar con frecuencia que permita atender el RPO determinado, ¿no? El punto objetivo de recuperación. Herramientas de backup ahora se encuentran a disposición de todos con soluciones en nube, ¿no? Por ejemplo, Google Drive, OneDrive de Microsoft, o incluso forman parte de los estándares técnicos de herramientas de colaboración, por ejemplo, el mismo WhatsApp, ¿no? Y de sistemas empresariales. Por ejemplo, existen plugins de backup y restore para WordPress. Otro punto es que la copia de seguridad tiene que almacenarse en un sitio alejado de la ubicación actual de los sistemas de información. Esta es una premisa máxima por el hecho de que, bueno, ¿qué pasa si el siniestro se da en la misma ubicación donde se mantiene el procesamiento y el almacenamiento de los datos? Recuerden nunca poner todos los huevos en la misma canasta. Los servicios de almacenamiento en nube como AWS y Azure proveen la realización de backups incluso en regiones distintas a la ubicación de procesamiento de datos. Otro punto es almacenar el backup de forma cifrada, cumpliendo el tiempo de retención identificado. Anteriormente se almacenaba el backup en cintas, por ejemplo, ¿no? Exponiéndose a que éstas puedan ser comprometidas durante el traslado o en el almacenamiento. Lo mismo puede ocurrir en tecnologías virtualizadas. El cifrado es un control que previene los accesos no autorizados sobre el backup. Y finalmente, verificar de forma periódica las copias de seguridad con pruebas de restauración. ¿Qué ocurre si en el momento del incidente queremos hacer uso del backup y ese no funciona? La única forma de asegurarnos que esto no ocurra es hacer pruebas de restauración. En alguna ocasión, un banco grande le pasó, ¿no? Tenía backups de sistemas antiguos, pero ya no existía el mecanismo técnico a la fecha para restaurar los datos. Bueno, una solución de seguridad es un componente imprescindible, no solamente en pymes o grandes empresas, sino también en nuestra vida diaria casera. Las personas no somos capaces de prevenir por nuestra cuenta propia las diferentes amenazas técnicas que pueden afectar a nuestros equipos. Necesitamos sí o sí apoyarnos en mecanismos automatizados. Por ejemplo, instalar un producto de seguridad dedicado para pequeñas empresas que exija una administración mínima y que permita a los empleados, a los colaboradores, hacer su trabajo principal, pero que proteja contra malware, ransomware, apropiación de cuentas, fraudes en línea, estafas. Los antivirus tradicionales han evolucionado como lo hacen las diferentes ciberamenazas. Las soluciones de seguridad modernas brindan capacidades para hacer frente a ransomware, amenazas web, programas y tráfico malicioso, comportamiento anómalo, incluso alertan sobre vulnerabilidades de software. Otras necesidades de control que pueden aparecer en las pymes es la de mantener un firewall para controlar el tráfico externo desde y hacia nuestros equipos. Sistemas de prevención y detección de intrusos para protegernos de ataques a nuestros sistemas en el tráfico que hemos determinado como permitido. Determinar conexiones de dispositivos de almacenamiento, perdón, restringir conexiones de dispositivos de almacenamiento USB. Buena parte del malware y compromiso inicial de nuestros equipos toman el USB como vector de entrada. Por ejemplo, las memorias USB que pueden estar comprometidas. Para esto es mejor deshabilitar los accesos a los puertos USB en caso no sea requerido. También debemos aplicar el filtrado de navegación web para mantener un Internet seguro, ¿no? Una navegación Internet segura. Las soluciones de seguridad actuales incorporan el filtrado de navegación web para evitar navegar en páginas no adecuadas para la actividad del negocio. Y configurar alertas automáticas para la detección de amenazas. Bueno, ¿de qué nos serviría estas detecciones y advertencias de eventos e incidentes si no disponemos de algún mecanismo de alerta inmediata a estas amenazas para que nos permita tomar acción? Bueno, por parte de los responsables específicos. Si tenemos opción técnica para ello, entonces deberíamos habilitarlo. Bueno, todos los programas pueden presentar fallas y o debilidades que pueden ser aprovechadas por actores maliciosos y de esta forma comprometer los activos de información que buscamos proteger.
Las vulnerabilidades son justamente debilidades en los componentes de software que pueden ser explotadas por los ciberdelincuentes para comprometer a nuestros activos y perpetrar algún delito informático. Frecuentemente, empresas como Adobe, Microsoft y sistemas operativos como Windows, iOS, Android emiten actualizaciones de software que proveen mejoras y corrigen errores, incluyendo vulnerabilidades. Todas las semanas se dan noticias de alguna brecha de seguridad en algún servicio que las personas o empresas emplean. Uber, Facebook, LinkedIn, Microsoft, normalmente producto de la explotación de alguna vulnerabilidad de software no parchada, conocidas como vulnerabilidades de día cero, como anteriormente se había comentado. O si el fabricante ya se ha tomado la molestia de emitir la corrección en una debida actualización, muchas veces las empresas o administradores de TI no actualizan los sistemas, dejando así una brecha expuesta de seguridad para nuestro negocio. Am, También lo que tenemos que hacer es mantener software actualizado de fuentes confiables. Hay que evitar instalar software de dudosa procedencia o software pirata, ya que normalmente este software, bueno, es craqueado o puede traer algún código malicioso. De ser preferible, configurar actualizaciones automáticas en el software empleado a fin de que no se nos pase ninguna actualización de seguridad importante. Bueno, este gráfico que vemos en la izquierda resume lo que significan los riesgos de seguridad, la posibilidad de que una amenaza, ¿no?, explote una vulnerabilidad en un activo de información generando daños al negocio. Ahora, la posibilidad que se materialice esta amenaza va a depender de la probabilidad de ocurrencia de la misma y de la facilidad de explotación de la vulnerabilidad. Bueno, un reciente foro de ciberseguridad nos compartían este dato. El 95% de los eventos de ciberseguridad se derivan de errores humanos. En la cadena de ciberseguridad se considera a las personas como el eslabón más débil. Los ciberdelincuentes son conscientes de ello y lanzan ataques con técnicas de ingeniería social que logran engañar a los usuarios. Por ello es importante concientizar a los colaboradores respecto a las diferentes amenazas y problemas de seguridad que enfrentan las empresas hoy en día. Por ejemplo, haciendo campañas de manera frecuente en ciberhigiene. Es importante también capacitar a los colaboradores en tema de ciberseguridad, incluyendo la identificación de correos electrónicos de phishing, la creación de contraseñas seguras, el uso seguro de dispositivo y navegación segura por Internet, así como la respuesta a incidentes, ¿no? Por ejemplo, sabemos cómo responder ante un ciberataque, ¿no? Ello requiere preparación y entrenamiento constante. También debemos promover la cultura de seguridad preventiva, de información entre todos los colaboradores del negocio, tanto internos como externos, aplicando políticas sobre navegación segura en Internet, verificación de USB desconocidos, uso de contraseñas fuertes, uso de correo empresarial, entre otros. Y mantenerse informado sobre las últimas amenazas y tendencias en seguridad cibernética, participando en seminarios, conferencias o cursos para estar al tanto de las mejores prácticas y tendencias en el campo de la ciberseguridad. Bueno, pero habíamos hablado sobre ciberhigiene. ¿Qué es ciberhigiene? Bueno, ciberhigiene no es otra cosa que adquirir una serie de buenos hábitos en torno a la ciberseguridad y así tratar, bueno, entre comillas, de estar un paso por delante de las ciberamenazas y los problemas de seguridad en Internet. Es similar a la higiene personal que nos inculcan desde pequeños. Bueno, antes de tomar nuestros alimentos, usar los servicios, hay que lavarnos las manos. Bueno, es lo mismo, pero orientado a las amenazas de ciberseguridad. Siendo un asunto de cultura, es algo que requiere rutina y repetición. Una buena forma de promover la ciberhigiene en las empresas es estableciendo un decálogo de la ciberseguridad. Por ejemplo, antes de publicar, pensar detenidamente sobre la información que uno va a compartir en Internet. De forma diaria se difunden noticias sobre alguna filtración de datos de alguna empresa o servicio que en algún caso podríamos emplear. Por ejemplo, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Bueno, esas empresas tuvieron incidentes el año pasado. Más recientemente, Uber, Microsoft. Y muchos otros servicios que probablemente no empleamos. Entonces, si ya sabemos que en algún momento la información que subimos
a Internet puede estar expuesta, es mejor pensar detenidamente qué es lo que vamos a subir. Otro punto, mantener anti-malware y software actualizado de fuentes confiables en los equipos. Evitar ser clientes de Wilson, por ejemplo, ¿no? O bajar programas de tiendas no oficiales, ya que estos software pueden traer algún código malicioso y comprometer nuestros equipos. Otro punto es no navegar a Internet con una cuenta de usuario con privilegios, ya que si caemos en algún sitio web comprometido, podríamos afectar nuestros equipos, ya que estas cuentas privilegiadas nos permiten la descarga y ejecución de software, así como cambios en la configuración del equipo. También hay que conectarse únicamente a redes seguras, evitando, por ejemplo, los Wi-Fi clandestinos que encontramos en los parques. Muchos de ellos son puestos a disposición por estafadores para capturar nuestras credenciales e información sensible. Hay que navegar únicamente en páginas de confianza, verificando la dirección y certificado de seguridad válido. Hay que usar contraseñas robustas y tokens de autenticación para acceder a los servicios informáticos. No hay que abrir correos, vínculos o archivos adjuntos sospechosos o de dudosa procedencia. Hay que efectuar el respaldo o el backup periódico de la información con la que uno trabaja. Bloquear el equipo cuando uno termine de trabajar o cuando éste se encuentre desatendido. Por ejemplo, control al suprimir o Windows L, ¿no? Apenas nos levantamos de nuestro sitio para bloquear la pantalla del equipo. Y reportar vulnerabilidades, eventos e incidentes de seguridad información a tu administrador de seguridad de la empresa. Ya habíamos comentado que una vulnerabilidad es alguna debilidad en los activos de información. Si no tomamos acción sobre las vulnerabilidades, podrían ser aprovechadas por los delincuentes para generar eventos e incidentes de seguridad. Bueno, un evento es una ocurrencia, es algo que está pasando, pero no necesariamente está generando impactos. Por ejemplo, un phishing recibido en nuestra bandeja de correo. Mientras no abrimos algún archivo adjunto, imagen o enlace, no estamos generando algún impacto. También debemos tomar acción sobre los eventos, ya que podrían desencadenar incidentes. Un incidente de seguridad es cuando sí se presenta algún impacto para el negocio, por ejemplo, encorrar archivos cifrados por un ransomware. Regresando a esta gráfica, algunos de estos componentes pueden ser apoyados por terceros, como la generación de backups o copia de seguridad, la actualización de software, la administración de soluciones de seguridad. Sin embargo, hay otras que no podemos desprendernos de la responsabilidad, como es el manejo de contraseñas y derechos de acceso, así como el desarrollo de buenos hábitos en seguridad. Finalmente, hay que evaluar la efectividad de las medidas tomadas respecto a los riesgos identificados. Recuerden que la seguridad total no existe. El riesgo cero es una utopía. El riesgo es inherente al desarrollo de una actividad, siempre está presente. Por muy buena que sea una herramienta técnica, en algún momento puede fallar. Un phishing bien elaborado se le puede pasar a un anti-spam. Un malware dirigido se le puede pasar a un antivirus. Hay técnicas para bypassear sistemas de seguridad. El riesgo debe caer dentro de lo que es aceptable para nosotros, incluso para la eficacia de los controles que sean implementados. Para ello, se debe considerar la implementación de controles de seguridad en capas conocido como defensa en profundidad. Hay muchas soluciones para diferentes capas de tecnología y negocio que podrían hacer más extensa esta presentación. Hay soluciones anti-spam, VPN, sistemas de prevención y detección de intrusos, servicios de seguridad gestionada, los famosos SOC, seguros de riesgo cibernético. Por ejemplo, ¿no? Si no se cumplen las políticas de actualización de software, debe responder la ciberhigiene. Por ejemplo, que un usuario no abra enlaces o archivos maliciosos en correos phishing. Si el usuario falla y abre estos enlaces, entonces debe responder las soluciones anti-malware, detectando y neutralizando la actividad maliciosa. Si esto falla, entonces el firewall debería bloquear la comunicación del artefacto malicioso a su comando y control que se ubica en algún destino de Internet.
Si no se bloquea esta comunicación, se descargaría y ejecutaría algún artefacto malicioso o ransomware y nuestros equipos se verían comprometidos. Entonces, en ese escenario solamente queda restaurar en limpio nuestros sistemas a partir del último backup confiable. Bueno, eh, eso sería todo de mi parte. El qué va a pasar, ahora ya lo saben. El cuándo va a pasar es una pregunta para cuya respuesta va a depender de las decisiones que tomemos o los riesgos que asumamos. Espero que el contenido les haya sido de utilidad y les sirva para seguir mejorando su postura de seguridad frente a los riesgos cibernéticos de hoy en día. No sé si tenemos preguntas. Sí, de hecho, primero quiero agradecerte, Marco, porque ha estado particularmente interesante y ha estado, como se dice en lenguaje coloquial, lleno de carnecita. Había un montón de información sobre buenas prácticas. Yo he ido apuntando algunas dudas personales que he ido generando. Igual voy a tratar de hacerlas muy rápidamente porque ha habido tanto que decir que ya estamos ya raspando el término del horario. Igual vamos a estirar un poquito el horario de este Ibis Campus, pero igual, eh, ya saben que si tienen alguna duda, los participantes pueden hacerla en el chat o en el módulo de preguntas y respuestas de aquí del Zoom para poder ir contestándolas. Mientras yo te voy diciendo lo que tengo, primero decías que había que tener una estrategia de ciberseguridad. ¿Existe, o sea, más allá de estos términos generales que estabas planteando, existe alguna suerte de plan estándar o necesitas de todas maneras que haya un especialista que venga, mida tu empresa y en función de eso genere la estrategia? Bueno, ciertamente, como ya he comentado, esto va a depender de la envergadura del negocio, ¿no? El contenido de la presentación, entendiendo que son pequeñas y medianas empresas, se ha partido de determinar una línea base, considerando una mínima inversión o presupuesto, ¿no? Ciertamente en empresas más grandes va a requerir más recursos o incluso la participación de personas o especialistas en específico, ¿no? Que permitan atender el día a día de estas estrategias. Aquí hay otra pregunta, te la leo. Dice, ¿qué medidas de seguridad adicionales se recomienda para proteger archivos de respaldo contra amenazas tipo ransomware? Bueno, actualmente las soluciones de backup ya incorporan medidas o controles para ransomware, ¿no? Los famosos snapshots, ¿no? Que son instantáneas, ¿no? Que uno permite regresar en algún momento en una línea temporal antes del compromiso o infección, ¿no? Entonces, esto forma parte ya incluso de las herramientas de backup. Ciertamente también otra medida a considerar es no quedarnos en una sola copia de seguridad, ¿no? Tener más de una copia de seguridad y ubicada pues en puntos equidistantes, ¿no? Luego, habías mencionado bueno, digamos, conocidas para ciertas personas los MFAs, pero no habías hecho mucha incidencia en qué cosas significaba. Entonces, lo quería traer a colación de nuevo como para que puedas desarrollar un poquito más para que la gente sepa qué cosas son. Claro, los MFA es el multifactor de autenticación, ¿no? Bajo el principio de que hay tres factores, se manejan tres factores. Un factor es algo que conocemos, que es la típica contraseña, ¿no? Otro factor es algo que poseemos, por ejemplo, la tarjeta de banco, ¿no? Y un tercer factor es algo que es parte de nosotros mismos, como es el caso pues de la biometría, huella digital, ¿no? La retina del ojo, la voz, este, el corte facial, ¿no? De las lectoras de imágenes. Entonces, la combinación de estos factores es lo que define a la autenticación multifactor, ¿no? Y hablando justo de autenticación multifactor, si bien existen, digamos, tecnologías para equipos móviles que vienen asociadas a precisamente estas aplicaciones de autenticación, que sí tienen criterios, o sea, tienen los estándares de seguridad para poder usar biometría espacial, hay otros que no. Entonces,
¿Cómo se maneja esa diferencia de niveles de seguridad entre un tipo de equipo y otro? ¿Tú qué le recomiendas a una persona, digamos, que tiene en su entrega de equipos, tiene una serie de equipos Android que no tienen las capacidades para poder hacer una lectura, por ejemplo, tipo LiDAR en la cara? Entonces, y sin embargo, ponen como medida de desbloqueo de su celular su cara, ¿no? En esos equipos que se pueden desbloquear con una foto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se incide en el personal? ¿Qué serie de medidas hay que tomar como empresa para que eso no vaya a suceder y no, ese no sea el eslabón débil? Bueno, en algún punto de la presentación se mencionó el mantenerse informado, ¿no? Constantemente las amenazas de seguridad que se puedan presentar. Las amenazas o las ciberamenazas siempre tratan de estar un paso adelante de nosotros. Son muy cambiantes en el tiempo. Ahora pues está ya de moda la incursión de herramientas para lo que sea, ¿no? O sea, inteligencia artificial. Se puede, como bien dices, modificar o hacer un Simular, digamos. fraude, o hacer fraude respecto pues a la imagen, o falsificar la imagen, o incluso la voz de las Ujú. personas. Entonces, no quedarnos, bueno, la recomendación es no quedarnos ciertamente pues con un solo factor de autenticación. Si necesitamos nuestro rostro para desbloquear algún sistema o equipo, no quedarnos solamente ahí, ¿no? Deberíamos tener algo adicional, ¿no? Es decir, un PIN de seguridad, una contraseña, o el patrón más algo más, ¿no? Entonces, la combinación de estos factores de seguridad ciertamente va a significar mayor traba o mayor dificultad al atacante para comprometer nuestros equipos, ¿no? O sea, la cosa es hacérsela difícil. No va a ser imposible, pero Hacérsela sí difícil. difícil. Hacérsela difícil. Acá hay Bien dicho. otra pregunta. Tú hablabas de que no se debe navegar desde una cuenta administrativa, pero hay operaciones chiquititas que no tienen, o sea, digamos, de repente no tienen el conocimiento o de repente no tienen el personal que se encarga de hacer esto, el famoso deploy, ¿no? De tener dos o más cuentas en cada equipo. En una empresa chiquita, ¿cómo se maneja eso? ¿Quién es el responsable? ¿Es el propio usuario? ¿Cómo hay que hacer para que estén protegidas? ¿No? Porque yo llevo mi compu a la oficina, por ejemplo, y utilizo mi computadora, pues, ¿no? Mi cuenta. Entonces, o sea, eso es inherentemente riesgoso. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién me ayuda? Y en el entendido que una pyme, ¿no? Puede partir incluso desde una sola persona, ¿no? Es decir, el dueño del negocio es él y no hay nadie más, por lo mucho tiene una persona de apoyo, ¿no? Entonces, ciertamente vamos a encontrar probablemente realidades que induzcan o indiquen que no hay ese tipo de medidas, ciertamente, ¿no? Es decir, una persona tal vez no se ha tomado el tiempo para prever o mejorar la postura de seguridad que tiene su información en los equipos que administra, ¿no? Bueno, hay casos pues que salen, por ejemplo, de secuestro de cuentas de Facebook, ¿no? O que han hackeado cuentas de Facebook, ¿no? Y eso pasa principalmente por malware que se aloja en los equipos que tienen como objetivo robar credenciales de Facebook, por ejemplo, ¿no? Y las personas no advierten en eso, ¿no? Porque ni siquiera tienen pensado o considerado tener soluciones de seguridad que permitan prever eso. Entonces, yo creo que va parte de lo que comenté, la ciberhigiene, ¿no? Es promover la cultura de seguridad desde pequeños, ¿no? Creo que va a partir de ahí, desde las escuelas, cosa que cuando uno ya se forme en el tiempo, ya tiene por lo menos nociones básicas o pautas básicas mínimas necesarias, que son hábitos en cada uno de nosotros. Y de esa forma cuando ya administremos, ¿no? Seamos pues dueños de nuestro negocio, propietarios de algún emprendimiento, hayamos considerado estas prácticas mínimas básicas en nuestro día a día, ¿no? Me parece que por ahí viene la estrategia, ¿no?
Ha sido realmente, particularmente claro también y preciso con esa última respuesta, que quedaba como la duda, ¿no? Porque finalmente la magnitud de las operaciones que normalmente uno tiene no son, pues, de esas que tienen áreas que se encargan de hacer deploy y que tienen administradores, sino que son cosas más bien un poco pequeñas, pero igual el tema de la cultura de la ciberhigiene, ¿no? Es clave independientemente del tamaño de la empresa, porque es lo que nos atañe a nosotros como usuarios finales y eslabones que potencialmente podrían ser el eslabón más débil si es que no tenemos cuidado. A ver, se van a tener que quedar un par de preguntas en el tintero, porque ya son las 5:10 casi. Te quiero agradecer muchísimo, Marco, ha sido muy claro con tu exposición. Eh, quiero agradecer, no sé si tienes algunas palabras finales para cerrar esta edición del Ibis Campus. No, gracias por la oportunidad de compartir los conocimientos y experiencia y gustoso en apoyar este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a todos quienes se conectaron. Gracias a todos los suscriptores premium que se inscribieron en esta capacitación. Van a recibir un vínculo para que tengan a disposición este material y puedan sacarle aún más el jugo. Ya saben, este es solamente uno de los múltiples beneficios a los que se puede acceder siendo suscriptor premium de IBIS, de B2M, para, entre otras cosas, además de la exposición con compradores y además de la capacidad de transaccionar volúmenes, digamos, más elevados de lo normal con sus clientes. Les agradezco mucho por su tiempo, espero que les sea de provecho. Gracias a Marco por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos en una próxima edición de IBIS Campus. Vamos a anunciarles próximamente, como siempre, vía correo electrónico, acerca de algún otro tema de interés que sea clave para que puedan crecer cada vez más y mejor. Soy Carlos Zúñiga, jefe de marketing, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao.